Agradezco la invitación de la Fundación Juan Bosch a través de su director Matías Bosch y de la Biblioteca Nacional de Enrique Ureña, a través de su directora presente, Diomedes Núñez Polanco, por esta actividad que es un acierto para conmemorar, discutir, analizar un evento, un acontecimiento, una época tan importante para la modernidad, no solamente dominicana, sino haitiana, con sus similitudes, como vamos a ver, como podemos ver sus diferencias. Es sorprendente cómo países que surgieron de formas tan diferentes, pues tienen en momentos determinados similitudes y diferencias, claro, pero similitudes tan profundas. El fenómeno de los cacos, de resistencia, el fenómeno de los guerrilleros, las élites políticas haitianas, las élites políticas dominicanas en términos de resistencia importante a la ocupación. Bien, sin más preámbulo, yo iba, ahí también, Eliades también ha hecho una contextualización, ha hecho una perspectiva muy interesante al inicio de esto, lo cual nos va a ahorrar, digamos, algunas puntualizaciones al respecto, pero sí yo quiero resaltar, se pueden hacer muchos elementos en términos de análisis a largo plazo, a medio plazo, a medio aliento, de gran aliento, pero sí yo voy a poner un punto, digamos, de partida que podría haber sido cuando hay, creo que eso lo va a tratar Diomedes, podría haber sido antes, pero quiero poner de partida para la ocupación norteamericana y para la actividad norteamericana en el Caribe, en la zona caribeña, este acontecimiento importante que fue el pasaje del control americano de Cuba y Puerto Rico mediante el Tratado de París de 1898, el cual clausuró los vestigios del Imperio Español en América y proporcionó un giro inesperado para muchos de las luchas independentistas cubanas, al tiempo que anunciaba la acometida norteamericana que pocos años después irían experimentando los países de los dos arcos del Caribe. En efecto, estas primeras iniciativas de control americano cobraron cuerpo en la activación militar para la protección de los tenedores de deudas, las tempranas medidas relativas a la tenencia de tierra, la enmienda Platt de 1901, vigente hasta el 34, las condicionalidades de tipo jurídico mediante acuerdos de exclusividad en materia de comercio exterior, de enajenación de territorios o del establecimiento del derecho de intervención. Todas esas iniciativas las vamos a ver tanto en Haití, con mayor o menor medida posteriormente, tanto en Haití como en República Dominicana. Ellas significaron, para el caso cubano, el cercenamiento en el joven Estado cubano del proceso de construcción de lo que se entiende desde Jean Bodino y más modernamente desde Batel como la soberanía estatal. Este repertorio de políticas americanas, en tanto como son recursos jurídicos, como los tratados, las convenciones, la aplicación de la violencia directa, la ocupación militar y toda la violencia desnuda que introdujo en nuestros países, las formas de poder se fueron afinando y amplificando mientras se desarrollaban con intensidad, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, en Nicaragua, Panamá, México, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Colombia y muy particularmente en Haití y la República Dominicana. Desde diversas aristas, y aquí se ha traído a colación tanto por los que me antecedieron en la palabra, de que las explicaciones y motivos de estas iniciativas americanas en la zona, evidentemente, por lo tanto, de la ocupación militar americana en ambos países,
de esta isla es el producto, o está relacionado a la expansión del dominio americano, su predominio en beneficio de sus intereses estratégicos, comerciales y económicos. De eso se ha escrito mucho, se ha hablado bastante, se han hecho análisis muy ponderados y por lo tanto yo trataré de referirme también, además de eso, a otros elementos que confluyeron indudablemente a la ocupación, a los eventos de la ocupación americana y que permiten, además de los otros que hemos explicado, comprender dinámicas internas, tales como las que aquí se han esbozado, de liberalización de la fuerza de trabajo en Haití y ampliación territorial de los dominios de las plantaciones capitalistas en el país. Y me refiero que además de la ocupación, en República Dominicana, la expansión azucarera, del control financiero, del control comercial, igualmente uno de los factores confluyentes, a mi modo de ver, de esta, digamos, intervención, de este elemento expansivo norteamericano, tanto en lo político, jurídico, como en lo económico, está referido a la ampliación de fronteras. Es decir, es cierto que toda esta actividad está ligada a la expansión de los Estados Unidos en el mundo entero, el Canal de Panamá y la región, pero también está ligada a lo que llamamos la ampliación de fronteras. Es decir, Estados Unidos durante un tiempo tuvo una ampliación de la frontera del capitalismo en términos de su reproducción, es decir, de un sistema social, económico, político, como es el capitalismo, con la expansión. Aquí se habló es decir, los intentos de frente a los indios, pero también frente al oeste. Inmediatamente la expansión del capitalismo se produjo, también era importante no solamente controlar para Estados Unidos, controlar, expandirse, ser predominante en esta región, sino que de acuerdo a la dinámica de la ampliación de fronteras del capitalismo, para su reproducción y ampliación, también esas fronteras se ampliaron hacia la zona del Caribe. De manera tal, esta perspectiva introduce quizás un cambio que ojalá que yo pueda transmitirle. No es simplemente el predominio norteamericano, sino también el intento de los norteamericanos de modificar las relaciones internas de estos países, en el sentido precisamente de France, que France ha dicho con respecto a la descapitalización y liberalización de la fuerza de trabajo en Haití y de la ampliación y establecimiento de la producción azucarera de las grandes plantaciones. Es decir, que se establece un proceso precisamente en ambos países de penetración de las relaciones capitalistas, porque son importantes para, digamos, la ampliación de las fronteras capitalistas de los Estados Unidos, que consideraron que esta parte formaba parte, esta parte del Caribe tenía que vibrar y tenía que estar consona con la ampliación de las relaciones capitalistas. En ese sentido se explican muchas cosas, se pueden explicar lo que ocurrió en Haití, se pueden explicar las grandes concentraciones de tierra que se hicieron aquí, también lo que se habló, la desposesión de nuestros campesinos, despojando de la tierra y de su hábitat para propiciar unas relaciones capitalistas agrícolas, el asentamiento de unas relaciones capitalistas agrícolas, que aquí fue quizás más posible que con lo que Franz Wolters dijo con respecto a la ASCO y los asentamientos y las plantaciones que también se intentó hacer en el lado haitiano. Quería también señalar lo siguiente. Yo voy a volver otra vez un poco sobre esto y la importancia de comprender esto para ver la dinámica de rechazo y de resistencia que hubo en el país y en la zona. Pero quisiera también decir un antecedente importante que
a diversos ritmos ocurrió en Cuba con la enmienda Platt y con convenios posteriores a la enmienda Platt, y en Haití ocurrió de manera diferente porque ocurrió después de realizarse la ocupación haitiana, que fueron convenios importantes donde había una sustracción de elementos que eran propios, una sustracción en beneficio norteamericano de elementos que son propios de los estados en constitución jóvenes, como el manejo de las aduanas. Es decir, la cuestión impositiva es fundamental en la construcción de la estatidad moderna capitalista, es fundamental, y así de otros mecanismos importantes. En República Dominicana ese convenio no fue posterior a la ocupación, como ocurrió en Haití, tal como nos habló Franz Voltaire. Había un antecedente en 1905, pero se realizó la convención del 1907, donde precisamente se constituyó, y hay que decirlo porque los historiadores dominicanos a veces, y los sociólogos, yo soy socióloga también, no nos referimos mucho a esta situación con estas palabras, que se creó lo que las ciencias sociales y políticas entienden como un protectorado. Es decir, se habla de la convención de 1907, pero no se le llama realmente con la caracterización de lo que es un protectorado, donde a un país se le sustrae uno de los atributos fundamentales de decisión interna, fundamentales, como en este caso, para no hablar mucho, es la capacidad impositiva, que es donde descansa mucho la construcción de esto, el poder estatal. Entonces, gracias a la Convención de 1907, pues tenemos establecido ya con anterioridad un protectorado, a pesar de que muchos enfoques por ejemplo, el régimen de Cáceres lo consideran, es decir, lo ven como una forma completamente diferente, como un gobernante que está ligado a un desarrollo, digamos, económico del país. Sin embargo, no lo caracterizan como precisamente un protectorado. ¿Por qué es importante enfatizar en esto, en este país? En Haití, e igualmente en Cuba, pues hubo la intervención, la ocupación, y luego hubo la enmienda Platt, y luego hubo el convenio del cual nos habló Franz Voltaire. En República Dominicana, sin embargo, fue antes. Y esto puede ser significativo porque siempre se ha dicho, ojo, que hay algunas diferencias entre las clases políticas, las élites políticas gubernamentales de Haití y las dominicanas. Que mientras en Haití hubo un gobierno de payo, es decir, un gobierno títere, aquí precisamente no lo permitieron y renunciaron. Sin embargo, hay que profundizar, es decir, se considera, bueno, que hubo un cierto rechazo, una cierta resistencia de las clases políticas dominicanas más cimeras. Sin embargo, había habido ya la Convención del 07. Con lo cual dice que hubo una cierta, lo cual hay que profundizar y estudiar en la medida en que hubo una colaboración de las élites políticas con esa expansión y un entendimiento de mucho antes de la ocupación militar, a diferencia de otros países. Es cierto que los gobiernos, por ejemplo, en Haití continuaron aún, estuviera la ocupación norteamericana. Aquí hubo una renuncia, un rechazo, pero sin embargo hubo parte de las élites importantes políticas del país que estaban ligadas, tanto en términos de compañías de abogados, tanto en términos de tratados subterráneos con los norteamericanos, y por lo tanto también durante la ocupación. Es decir, aunque el gobierno renunció, pues se quedaron muchos de los funcionarios dominicanos actuando en esa ocupación militar comandada por una ley marcial, que no se olvide. En ese sentido,
si vemos un poco, además del predominio y todo esto, la ocupación como una cuestión de penetración de las relaciones capitalistas e intento de la disolución de las relaciones capitalistas, de las relaciones no capitalistas en el país. Hay que entender entonces, eso da una posibilidad de ver otras aristas con respecto a los movimientos de resistencia. Es decir, los movimientos de resistencia tan importantes como los movimientos sobre todo centrados en el este del país con los gavilleros, no solo estaban rechazando precisamente la desposesión de las tierras, que era precisamente una penetración de hacer una concentración capitalista a esas tierras, y estaban resistiendo una resistencia que no es solo fundamentalmente digamos estrictamente como se puede pensar, sino también una resistencia a introducirse en la relación capitalista como asalariado, es decir, el campesinado con su libre albedrío, con el pequeño campesino, el pequeño propietario, todavía estaba resistiendo. Era una resistencia doble que llegó a las armas, es decir, con acciones sumamente importantes. Hay en el movimiento gavillero del Este manifestaciones que podrían acercarse a una visión, podrían, no lo estoy afirmando, a posiciones contra el ocupante y con algunos visos nacionalistas. Esto yo creo que debe ser estudiado, pero fundamentalmente la importancia es de un rechazo a las formas depredadoras de penetración del capitalismo en el agro, que segregan y condicionan y limitan al campesino a tener solamente los brazos para trabajar o morirse de hambre. El otro tipo de resistencia importante en el país, al igual que en Haití, fue la resistencia, y esto es muy interesante, la resistencia que se dio sobre todo, los movimientos de resistencia que se dieron sobre todo en las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago. Antes de pasar a esto, antes de entrar un poquito a dar algunas pinceladas, porque no podemos analizar en su amplitud todo esto, yo quería señalar algo muy interesante. En Haití se dio el movimiento CACO, de campesinos, guerra de guerrilla, y en la parte este del país se dio el movimiento gavillero, con muchas similitudes y muchas características. Esto de la aviación también, hubo técnicas ¿verdad? de pilotaje de los aviones y mejoría, porque estaba la necesidad de ese nuevo instrumento de guerra, que era el avión para la Primera Guerra Mundial, y aquí se hacían muchas prácticas, los mismos pilotos firmaban, como tú dices, en inglés. Yo he leído muchos artículos, se pueden documentar muchos artículos donde se habla incluso de técnica de pilotaje, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se ha descubierto lo que quería señalar de posibles conexiones del movimiento guerrillero y el movimiento de resistencia campesina entre los dos países. Cosa que sería formidable poderlo documentar. Hay un libro que se va a publicar próximamente donde señala, yo estoy loca por leerlo, donde Olivorio Mateo, hay documentación donde Olivorio Mateo, que todos ustedes conocen por ser una resistencia religioso-política comunitaria a los norteamericanos, es decir, que estuvo Olivorio Mateo, según esa documentación, en Haití participando de las mismas actividades. Eso nos haría una perspectiva muy interesante y diferente. Pues bien, volviendo otra vez al movimiento de la resistencia de las élites y de los políticos dominicanos que se nuclearon en figuras importantes, no solamente la personalidad que mencionó ya desde Don Pancho como presidente en exilio, digamos, al término internacional, llevando una campaña importante, sino que se realizaron aquí movimientos de protesta importantes, callejeros, osaron respetar y desafiar la ley marcial,
que había como encarcelamientos, persecuciones, muertes, y también con producción, de manera tal que yo entiendo que en los sectores de las clases medias de manera masiva entraron en la gran política, en las clases medias urbanas en este periodo de la ocupación. Y eso es importante. Si uno ve las concentraciones de manera diferente, que no eran patrimonialistas ni eran movidas por los líderes patrimonialistas y clientelistas, sino que esas movilizaciones se daban sobre es decir, de la clase media dominicana en esta zona en base a otros elementos que no eran la de los campesinos, que estaban rechazando la penetración del capitalismo y su liberalización como fuerza de trabajo y liberalización con las propiedades, es que estaban ligados a luchar por las libertades conculcadas, ¿no? Luchar por la soberanía, luchar por una visión de una concepción nacionalista, en el proceso de construcción de nación, porque todavía en ese momento no estábamos constituidos. Es decir, la nación es una construcción que todavía está en curso en el país, la cuestión de nuestra nacionalidad. Entonces se dan estas élites políticas importantes, con la Semana Patriótica, con la simple y pura, que culminaron con la presión extraordinaria de la simple y pura, para decir la desocupación sin la desocupación de las tropas, imponer la desocupación de las tropas sin condiciones, lo cual, según Calder, un estudio se considera que fue más importante la resistencia, fue más efectiva porque tenía más medio la resistencia de estas clases medias y políticas en las zonas urbanas que aquellas en las zonas rurales. Yo sí considero que fueron elementos, los dos más importantes, son dos importantes, conjuntamente con algo que no quiero dejar pasar de lugar, y aquí está Ángela Hernández, que escribió un estudio extraordinario sobre las mujeres en el país. Es decir, también la ocupación americana y la resistencia de la ocupación americana fue el escenario para que la mujer, que siempre había participado en política, siempre había participado en las luchas guerreristas, y había sido invisibilizada y había sido incluso llevada al patíbulo, pero aquí ya como organización más de tipo moderno, con una formación ligada a valores de libertad, de nacionalidad, de soberanía, y que se iba a derivar luego en movimientos feministas, con revistas y formas como Nosotras en San Pedro de Macorís. Pues también la ocupación encontró un actor importante en un tipo de movimiento de mujeres, claro, tuteladas todavía por las figuras paternas, pero todavía, es decir, con mucha importancia y mucha significación para lo que iban a ser posteriormente el discurrir del movimiento feminista posterior y de los planteamientos de las mujeres, ya no digo yo del feminismo, de las mujeres en el, digamos, devenir dominicano. La otra cuestión, ya para terminar, para que esto sea algo interesante, ciertamente, y podamos intervenir, yo quiero decir solamente dos cosas con respecto a dos elementos o tres con respecto a las consecuencias de la ocupación norteamericana. Voy a modular un poco lo que señaló Eliade, que era la cara bonita con la salud, la educación, crear carreteras. No es la cara bonita, eso forma parte integrante, es decir, hay cosas que son militares, la violencia desnuda, es decir, de modificar una sociedad, de cambiar una sociedad, de penetrar el capitalismo y las organizaciones estatales posibles con la concentración del poder, es decir, a través del desarme general y a través, digamos, de
eliminar las condiciones del caudillismo. Eso es importante para, digamos, la penetración del capitalismo, tener, digamos, carreteras, no solamente para la comercialización de los productos, sino para el movimiento de tropas frente a un pasado muy inmediato de los levantamientos constantes. Está también precisamente un plan de salud y educación, que son los dos pilares importantes introducidos, a mi modo de ver, por primera vez de manera, si no masiva, significativa, y es precisamente para ir creando condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, pero también de penetración de las formas estatales en la vida social, política dominicana. Y aquí quiero resaltar otro tipo de resistencia, menos estudiada, menos heroica, menos conocida. Son dos tipos de resistencia importantes en esa penetración, esa, digamos, frente a una fragmentación política y una diferenciación, tratar de homogeneizar a través de ciertos parámetros y las poblaciones dominicanas y sus minorías. Hay una resistencia es decir, muy subterránea en el campesinado, no solamente los que tomaron las armas, sino en el campesinado una resistencia de negociación, una resistencia pasiva que se le ha llamado, no me gusta mucho ese término, una resistencia en términos de hacer negociaciones socioculturales, como cuando, por ejemplo, se incentivaron, voy a poner un ejemplo muy claro, se incentivaron las líneas programáticas del establecimiento de un sistema escolar tan deseado desde Hostos, pero que lástima que, ¿verdad?, se empieza a desarrollar sobre una isla completamente diferente, que precisamente a partir de un informe hecho, elaborado por dominicanos, por eso que yo digo que hubo convención, hubo colaboracionismo, y eso hay que también estudiarlo, porque así vamos a comprender mejor las cosas. Se establecieron un informe que para la expansión de la escolaridad en las zonas rurales y en el país, que es una forma indudablemente de hegemonía, de crear hegemonías del poder estatal y de la centralidad sobre la base de una forma de ver las cosas, una forma de pensar y una forma de enseñar y de tener educandos y personas ligadas a esto. Y fue que precisamente quisieron, es decir, con los norteamericanos querían hacer una homogenización de la enseñanza a nivel estatal en base a una uniformización estatal y un solo idioma. Ustedes saben, sin embargo, un solo idioma, el idioma español. Hay caras de sorpresa. Aquí había minorías donde se daban las clases, se recibían las clases en otros idiomas y con otras visiones diferentes, como era otras religiones, otras visiones, otras minorías culturales procedientes de las islas de Barlovento y de otras islas de Samaná, de otros lugares en Samaná. Pues entonces se presentó mientras la embestida era tratar de uniformizar todas esas escuelas, la embestida era de crear un solo tipo de educación. Eso es clásico en la educación nacional, pero era hecha era impulsada por un ejército de ocupación. Entonces, aquellos lugares donde se daba desde el protestantismo, se daban las clases en inglés, se daban las clases con otra cultura, pues se vieron amenazados y empezaron a negociar con la ocupación. Entonces, precisamente hay resistencias de todo tipo. Hay resistencia también en el ámbito mágico religioso, popular, con respecto a Olivorio Mateo. Es decir, que en el país se dieron, y sobre la base, por eso partí, que no era simplemente por el predominio, que es importante, sino es que los norteamericanos tuvieron en Santo Domingo y tuvieron en Haití una forma de penetración, homogenización y un intento de homogenización desde la perspectiva estatal para establecer
formas homologadas de dominio. Sin embargo, precisamente en términos de religiosos, en términos de minorías, así podemos comprender mejor la resistencia, porque le damos el sustrato social, político y cultural, ¿no? Que significó muchas de esas resistencias, tanto en el este, tanto en esas minorías étnicas que han aportado tanto a la nacionalidad dominicana, como los llamados cocolos y los migrantes de Samaná, y también nuestras comunidades con religiones que no populares, que no tienen que animistas, con religiones diferentes que no son la religión católica ni mucho menos protestante, tuvieron modalidades de respuestas y de resistencia, de negociación, no siempre que lo lograron, de resistencia y importante, y que deben ser visibilizadas a partir, digamos, de un estudio, como se está haciendo ahora, de documentación y de liberalización de documentación no visible ni trabajada, de manera tal que la resistencia fue también una resistencia no solamente al opresor extranjero, sino fue una resistencia en el país a la conculcación de una serie de valores que se estaban abriendo, valores de libertad, de derechos y de poder, pero también valores con respecto, de resistencia con respecto a la defensa de valores culturales, sociales, políticos y de rechazo a la penetración de ese capitalismo salvaje que aquí, salvaje se les llama, que aquí se implantó. Las consecuencias, el desarme y las dificultades para que se volviera otra vez al conchorrilismo, al caudillo, yo creo que fueron las más notables de las consecuencias que lograron la ocupación norteamericana. Pero realmente la ocupación norteamericana, muy a pesar de los esfuerzos para cambiar muchas de las características sociopolíticas del país, no pudo hacerlo en términos de las formas clientelistas del poder patrimonial y de una serie de factores importantes. A pesar de que hizo una centralización administrativa, no logró sentar la base de una burocracia moderna, que es uno de los elementos fundamentales. No logró tampoco otros elementos importantes por los cuales, y yo difiero ahí del análisis de Calder, que Calder considera que los norteamericanos no se planearon cambiar el patrón societal de la República Dominicana. Yo creo que sí, que se lo plantearon, pero realmente tuvieron un fracaso por las resistencias extraordinarias y la persistencia de relaciones completamente diferentes, no estoy diciendo si buenas o malas, pero sí del patrimonialismo, del clientelismo, a pesar de una centralización administrativa. He señalado en otras ocasiones que la centralización administrativa, he escrito en un libro hace ya muchos años, ahora recuerdo esto, que yo decía, por lo que dijo Franz Voltaire, que me encantó, que es decir, que en República Dominicana la construcción de la nación, que se empezaba desde un poco antes,